Bien, le damos gracias a Dios en esta mañana. Bendecimos su santo nombre. Gracias le damos porque estamos aquí en su presencia en el día del Señor, el día que Él ha escogido para que la Iglesia del Señor se reúna en todo el mundo y podamos darle gloria a su santo nombre y estar en comunión los unos con los otros y participar de la bendición de Dios. Hermanos, queremos seguir hablando sobre la ley de Dios, la ley moral de Dios, que como sabéis está resumida en el Decálogo, en los 10 mandamientos de Éxodo 20, que hemos leído antes. Vamos a seguir hablando, estamos por el 4.º mandamiento, y vamos a seguir hablando del día de reposo, del día del Señor, que es un privilegio poder disfrutar del día del Señor, del día que Él nos ha dado, para descanso de nuestras labores cotidianas y para dedicarlo al Señor. Es un gozo, es un privilegio, es una bendición. Le damos gracias a Dios porque nos ha mandado este mandamiento. Si Dios no nos hubiera mandado guardar el día del Señor, el día de reposo, para consagrarlo a Él, ¿cuántas cosas estaríamos haciendo menos guardar ese día? Pero gracias a Dios que es un mandamiento de Dios el que lo hagamos, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere bendecirnos todos los días de la semana, pero Él, sobre el 7.º día, sobre el primer día de la semana, en nuestro caso de los cristianos, Él ha puesto una bendición especial. Él ha puesto, dice Génesis 2, capítulos 2, del 1 al 3, que Él bendijo y santificó el día de reposo. Él lo bendijo. Hay una bendición especial en el día del Señor para nosotros y debemos aprovecharlo. Debemos venir a Él y estar en su presencia en este día para recibir esa bendición que Dios ha puesto al alcance de su pueblo en este día. Bien, digo esto porque para muchos, sobre todo para los hombres mundanos, el que se le diga que hay un día del Señor que se tiene que dedicarle a Él es como poco menos que decirles que se tienen que poner una camisa de fuerza. Es algo que les estorba, que les impide, que es una carga, que es un fastidio. Sobre todo digo para los hombres del mundo, porque los mandamientos, acordaos que la ley moral de Dios es para todos los seres humanos, no solo para los creyentes, también para los incrédulos. Y digo que para los mundanos, el decirles que tienen que dedicar un día al Señor es una locura. No lo pueden entender. No son capaces de dedicar 5 minutos al día, o menos un día entero. Pero para el creyente, ese pensamiento no puede hallar cabida, no puede pensar igual. El creyente debe entender que el día del Señor que Él nos ha dado es para bendecirnos. Es un privilegio que tenemos. Porque Dios no es un Dios antojadizo ni caprichoso que ponga mandamientos sin sentido. Dios nos da mandamientos porque Él quiere lo mejor para nosotros. No son mandamientos para hacernos poner una carga encima que no podamos llevar. Jesús dijo que sus mandamientos no son gravosos. Los mandamientos de Dios no son gravosos, no son una carga. Todo lo contrario. La ley de la libertad, como llama Jacobo a la ley de Dios, es la que nos permite disfrutar y deleitarnos en el Señor. Porque cuando obedecemos los mandamientos de Dios es cuando Dios está y nos llama a que somos justos, rectos, en nuestra forma de vivir. Ya hemos dicho, yo lo digo, lo repito porque hay hermanos y hermanas que están en esta mañana que no han estado anteriormente y por amor a ellos, he de repetir otra vez que la ley de Dios no significa que vayamos a conseguir la salvación a base de guardar los mandamientos del Señor. Sabemos que nuestra salvación viene dada por la gracia de Dios y por nuestra fe en el Señor Jesucristo como nuestro único y Salvador y Señor de nuestras vidas. Así que nadie piense que porque estamos predicando la ley de Dios estamos diciendo que somos legalistas, que decimos que la ley de Dios es imprescindible, es una vía, un camino de salvación. No predicamos eso. Predicamos que la ley de Dios es una bendición para aquellos que se esfuerzan en cumplirla y reconocemos al mismo tiempo que ninguno de nosotros la puede cumplir perfectamente.
Nadie de nosotros la puede cumplir, la ley de Dios, a la perfección. Por lo tanto, nunca nos podremos salvar cumpliendo la ley moral de Dios. Es simplemente una forma de andar en los caminos que a Dios le agrada. Cuando Dios dice no matarás, no robarás, honra a tu padre y a tu madre, santifica el día del Señor. Estas cosas son para enseñarnos cuál es su voluntad para con su pueblo. Y si nosotros andamos en esos mandamientos, estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Pero no, repito, no es para nuestra salvación, ni siquiera para ayudar a la salvación. Somos salvos únicamente por la gracia de Dios, por medio de Jesucristo. Dicho esto, decía que Dios no es un ser caprichoso ni antojadizo que nos ponga mandamientos que fueran difíciles de llevar. Al contrario, Dios es un Padre tierno, es un Padre amoroso, que quiere lo mejor para sus hijos, para aquellos que le aman. Así que los mandamientos de Dios no son producto de un Dios tirano, de un Dios que quiera ejercer sobre nosotros su autoridad y nos ponga siempre un límite a todas las cosas para demostrar que Él está por encima de nosotros. No es un Dios tirano, es un Dios que nos ama y Él sabe lo que nos conviene. Y lo que nos conviene es la voluntad de Dios y es lo que Él nos da en la ley moral de Dios o el decálogo. Hoy vamos a centrarnos en estudiar lo que dice el mandamiento en sí. Lo hemos leído antes, Éxodo 20, en versículo del 8 al 11. Nos vamos a centrar en el mandamiento en sí. Ya hemos visto hace 2 semanas seguidas cuál es el propósito del día de reposo, el día de reposo cristiano. Hoy vamos a ver el mandamiento en sí, vamos a estudiar un poco, hacer una exégesis de estos 3 versículos de Éxodo 20, del 8 al 11. Y dice así: acuérdate del día del Sabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero el 7º día es Sabbat para Yahvé tu Dios. No harás labor alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu animal, ni tu extranjero que está dentro de tus ciudades. Porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el 7º día. Por tanto, Yahvé ha bendecido el día del Sabbat y lo ha santificado. Vamos a centrarnos en primer lugar en la primera palabra del texto. Acuérdate. Dios le dice al pueblo: acuérdate del día de reposo. Acuérdate del día de reposo. O lo que es lo mismo, no te olvides del día de reposo. O lo que es lo mismo, no te descuides en el día de reposo. Acuérdate. Primero, lo que nos da a entender es que ya era conocido el día de reposo en Israel, antes de que Dios lo diera en el Sinaí. Era conocido porque cuando leemos Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3, vimos allí el ejemplo de Dios cuando acabó la creación en 6 días y en el 7º descansó. Ahí vemos que Dios nos dio ejemplo para saber, Adán, que estaba en aquel tiempo, ya que había sido creado, viera cómo Dios actuó después de la creación, reposando en el 7º día. Así que Dios estaba dando ejemplo de lo que el hombre debía hacer después, con el tiempo de sus días, de su vida. Tenía que trabajar 6 días y tener un día de reposo. De esta manera, Dios dice: acuérdate del día de reposo, porque ya el hombre conocía lo que era el día de reposo incluso antes de la ley de Dios. Esa palabra, acuérdate, Dios la usa varias veces. Vamos a ver en Éxodo 13:3, Éxodo 13:3, ya Moisés usó esta misma palabra hablando al pueblo de Israel. En Éxodo 13:3 dice: Moisés dijo al pueblo: recordad este día, que es lo mismo, acuérdate de este día, en el que habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Yahvé os ha sacado de aquí con mano fuerte.
Está hablando del contexto de la Pascua, de cuando Israel fue sacado de Egipto con mano poderosa, con brazo fuerte, haciendo milagros, llevando aquellas plagas a Egipto, y Moisés le dice al pueblo: acordaos de este día, acordaos, por generaciones y generaciones. Debían repetírselo a sus hijos y a los hijos de los hijos, por siempre y por todas las generaciones, que se acordaran, siempre tuvieran presente, no descuidaran aquel día que conmemoraba aquella salida de Egipto, aquella salida de la esclavitud. Dios le decía, Moisés le decía al pueblo: recordad este día, igual que Dios nos dice ahora: acuérdate del día de reposo. Veamos también en el Nuevo Testamento, en Lucas 22, 19, que nuestro Señor Jesús, Lucas 22, 19, tomando un pan, después de dar gracias, lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros está siendo dado. Haced esto en memoria de mí. En memoria de mí. Hacedlo en memoria de mí. Así que, si nosotros celebramos periódicamente la Santa Cena, la ordenanza de la Santa Cena del Señor, estamos recordando lo que Jesús nos dijo: haced esto en memoria de mí. Y nosotros, obedeciendo el mandamiento de nuestro Señor, periódicamente celebramos la Santa Cena haciendo memoria de lo que Jesús hizo en aquella última cena con sus discípulos. ¿Verdad que cumplimos con ese mandamiento de Jesús cuando dijo: haced esto en memoria de mí? Y nosotros lo hacemos. De igual manera, cuando Dios nos dice: acuérdate del día del Señor, del día de reposo, debemos hacer caso a ese mandamiento, debemos cumplir con ese mandamiento. Dios nos da los mandamientos así como así, Él los da con una razón siempre, y siempre esa razón es, la primero, que es para su gloria, y lo segundo, para nuestra bendición. Por lo tanto, recordad, acuérdate del día de reposo. No debemos descuidar el día del Señor. Dios escribió los mandamientos con su propio dedo sobre las tablas de piedra, y con eso daba a entender al pueblo, al escribirlo sobre una piedra, la firmeza de su ley, la continuidad de su ley y la inmutabilidad de esa ley. La ley de Dios es firme, es continua, es para siempre, es eterna, la ley moral de Dios, y es inmutable, no cambia. Por eso Dios la puso en una piedra, no la puso en un papiro que se puede romper y rasgar, la puso en piedra para que quedara ahí constancia por los siglos de los siglos de cuál es la ley moral de Dios para todo ser humano durante toda la eternidad, durante toda la historia humana en la tierra y después también en la eternidad, en los cielos. Así que cuando Dios puso su ley moral en esa piedra, está dando ya testimonio de que su ley permanece para siempre. Imaginaos que esto es la tabla de piedra. Si yo quiero doblar la tabla de piedra, ¿qué ocurre? Se rompe. No puedo doblar una tabla de piedra. Si intento hacerlo, se romperá. Así, los mandamientos de Dios son firmes. No podemos adoptar los mandamientos de Dios y hacerlos a nuestra manera. No podemos doblarlos. No podemos hacerlos a nuestra conveniencia. Hoy es el día del Señor, pero no me conviene hoy ir a la iglesia. Estoy tomando el mandamiento y lo estoy intentando doblar. Pero ¿sabes qué ocurre cuando intentas doblar una tabla de piedra? Que la rompes. Y así ocurre igualmente con nosotros. Intentamos adaptar los mandamientos de Dios a nuestras vidas, en vez de adaptarnos nosotros a los mandamientos de Dios. Si adoptamos los mandamientos de Dios y los adoptamos a nuestra conveniencia, al final lo que hacemos es quebrantar la ley. Es romper la ley, quebrantarla. Estamos violando entonces la ley moral de Dios, y eso es pecado. Así que Dios puso ese mandamiento, incluido el cuarto mandamiento del día de reposo, sobre tablas de piedra,
para que sean firmes, continuos e inmutables, y no podamos adaptarlos a nuestras conveniencias. La ley no se adapta a nuestros deseos, la ley no se puede adaptar. Si alguien intenta adaptar los mandamientos de Dios a su forma de pensar o a su forma de vivir, lo que hace es quebrantar la ley. Decimos que el cuarto mandamiento, el guardar el reposo cristiano para nosotros, fue escrito por el dedo de Dios en piedra. Es parte de la ley moral. Y quiero hacer una significación para aquellos que aún no han oído hablar de lo que decíamos en un principio cuando comenzamos la serie de los mandamientos de Dios. Y una son las leyes ceremoniales y otra cosa es la ley moral de Dios. La ley moral de Dios está reflejada en los 10 mandamientos o el decálogo. Las leyes ceremoniales fueron dadas solo para Israel y consistían en rituales, ritos, ceremonias, lavamientos, purificaciones, etcétera, etcétera, que eran aquellos sacrificios de animales que se hacían para Dios, que eran aquellas ofrendas que se hacían para Dios. Pero estas leyes ceremoniales solo hacían que prefigurar la venida de Cristo. Por lo tanto, solo fueron dadas a Israel por un tiempo, hasta cuando Cristo viniera de forma física, de forma real. Aquellas ofrendas, aquellos ritos, aquellas ceremonias, aquellos sacrificios, aquel sacerdocio humano, estaba representando lo que sería en el futuro la venida del verdadero Mesías. Por tanto, cuando Cristo vino, todas aquellas leyes ceremoniales quedaron caducadas, porque vino el antitipo de aquellas figuras que se hacían como rituales en el Antiguo Testamento. Cuando Cristo vino, cumplió todas las expectativas de las leyes ceremoniales, por tanto quedaron ya anuladas. Y esto lo vemos porque, por ejemplo, en el año 70 de nuestra era, sabemos que el templo de Jerusalén fue destruido. ¿Y Dios por qué permitió que fuera destruido el templo de Jerusalén? Porque ya no hacía falta. Se habían acabado los ritos, se habían acabado los sacrificios, se habían acabado los rituales. El templo ya no tenía razón de estar erigido ahí en Jerusalén. No tenía ninguna razón de ser ya. Por eso Dios permitió que lo destruyeran en el año 70. Ya había acabado la ley ceremonial. Pero cuando hablamos de la ley moral, que son los 10 mandamientos de Dios, estos no prescriben nunca. Estos están siempre firmes, continuos, inmutables, desde el principio que Dios los dio hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo, la ley moral estará vigente. Y este cuarto mandamiento no forma parte de la ley ceremonial dada a los judíos por un tiempo. El cuarto mandamiento forma parte de la ley moral que es eterna y que es para siempre. Por lo tanto, estamos obligados a cumplir el cuarto mandamiento, igual que estamos obligados a cumplir con el quinto mandamiento, que dice que honremos a nuestros padres y a nuestras madres, o con el sexto, que dice no matarás, o con el octavo, que dice no robarás. Es igual, exactamente igual un mandamiento como los otros 9, que están en la misma ley moral, en las tablas de piedra. Recuerda que ahora ya no tenemos los mandamientos en la tabla de piedra, ahora los tenemos en nuestro corazón, para tenerlos cerca de nosotros y para que no se nos olvide. Por eso dice Dios, acuérdate del día de reposo. Nosotros debemos guardarlo en nuestro corazón para que no se nos olvide. Ya hemos explicado, para aquellos que no sabían o que no habían escuchado al principio, la diferencia que hay entre la ley ceremonial y la ley moral. Dios no se equivocó cuando puso el mandamiento de guardar el día de reposo con los otros 9 mandamientos morales. No se equivocó porque hay quien dice, hoy en día, cristianos, iglesias, que dicen que el día de reposo era un mandamiento ceremonial, de aquellos que caducan.
pero eso significaría que Dios se equivocó al poner un mandamiento ceremonial en medio de otros 9 mandamientos morales, que son eternos. Dios no se equivocó. Él puso los mandamientos morales por un lado y los mandamientos ceremoniales por otro. Y Dios diferenció unos de otros. Porque la ley moral, que es eterna, Dios, como hemos dicho, la puso en piedra con su propio dedo. Cuando la ley ceremonial le fue dada a Moisés y fue escrita por Moisés, inspirado por Dios, claro, por el Espíritu Santo, pero por el dedo de Moisés, no el de Dios. Y además la ley moral de Dios fue puesta luego en el arca de Dios, como para preservarla, para guardarla intocable. O sea que vemos la diferencia que hay entre una clase de leyes y las otras. Entonces, en los hombres hay cristianos de hoy en día que son contrarios al día de reposo, que te dicen que para justificar, que ya no tienen que cumplir con ese día, que fue un mandamiento ceremonial que está puesto dentro de la ley moral, pero que no pertenece a la ley moral. Algo bastante de confusión. Pero sabemos que Dios no es un Dios de confusión, sino de orden. Y Dios no se equivocó poniendo un mandamiento ceremonial dentro de una ley moral. Y nosotros tampoco tenemos que equivocarnos diciendo que el mandamiento es ceremonial cuando en realidad es un mandamiento moral, que está en el Decálogo junto con otros 9 mandamientos morales. Así que estamos llamados a acordarnos del día de reposo, a acordarnos del día del Señor. Pero ¿cómo podemos tener conciencia de que el día del Señor debemos apartarlo para precisamente darle la gloria a Dios? La única forma de dedicarle a Dios el domingo, nuestro día de reposo cristiano, es tenerlo presente siempre. Es tenerlo presente en nuestra mente, que el domingo le pertenece al Señor. Entonces, planificamos la semana para tener libre el domingo. Si tú tienes que ir al médico el mes que viene, el día 15 del mes que viene, ¿qué es lo que haces? Lo apuntas en la agenda, lo apuntas en el calendario, lo apuntas en el teléfono y lo tienes presente en tu mente. ¿Para qué? Para que ese día 15 del mes que viene no haya nada que te impida ir al médico. ¿Verdad que hacemos eso? Pues igualmente Dios te dice, acuérdate del día de reposo. Apúntalo en tu corazón, apúntalo en tu mente, tenlo presente, que no se te olvide el día de reposo. No vaya a ser que no planifiques la semana y dejes cosas para hacer para el domingo, que es el día del Señor. Planifica tu agenda, planifica tus labores en otros 6 días que tienes para hacer todas las demás cosas que tienes que hacer, para trabajar, para estudiar, para tener relaciones con las demás personas. Todo eso lo puedes hacer en 6 días, pero el 7º, planifícalo de tal manera que lo puedas dedicar al Señor. Esa es la manera que podemos tener un día libre para Dios y no tener luego resultar que tenemos cosas que hacer que no habíamos pensado que no podíamos hacerlas porque era el día de Dios. La única forma de tener presente siempre el día del Señor, tenemos que dedicarlo a Él, es tenerlo grabado y teniéndolo muy en cuenta y dejando todas las demás cosas para otro día y no para el día que debemos estar en comunión con Dios y con los hermanos. No podemos dejar de acudir al culto porque tienes una reunión de negocio muy importante. No, si tienes presente que el domingo tienes que ir a la iglesia, pues entonces esa reunión dices, yo no puedo ir el domingo, vamos a dejarla para el lunes. Y lo apuntas en tu agenda para el lunes. Tenemos que planificar nuestros días para tener libre el domingo para el Señor. Cualquier actividad, cualquier labor, cualquier reunión, cualquier actividad que hagamos, que no sea para estar en la presencia de Dios, debe ser apartada de ese día para que podamos dedicarlo a nuestro Padre que está en los cielos y ser bendecidos por Él en ese día.
Ahora, ¿significa eso que no podamos hacer nada en ese día? Hay obras que no podemos hacerlas de ninguna de las maneras. No, hay obras que sí podemos hacerlas y debemos hacerlas en el día del Señor. Trabajos que debemos hacerlos. Se llaman trabajos de necesidad o trabajos de misericordia. Esos trabajos de necesidad o de misericordia son lícitos hacerlos en el día del Señor. Y no solo lícitos, sino obligados a hacerlos. Acordaos cuando a Jesús se le acusaba por medio de los fariseos de hacer obras de misericordia en el día del Señor, en el día de reposo. ¿Verdad que los fariseos le acusaban? ¿Por qué sanaste a este en el día de reposo? ¿O por qué hiciste esta sanidad? ¿Por qué resucitaste a ese muerto en el día de reposo? ¿Por qué tus discípulos coméis en el día de reposo? Y tomáis de las espigas del campo en el día de reposo para comer. Le acusaban a nuestro Señor de quebrantar el día de reposo. Claro que el mandamiento que los fariseos decían que era el cuarto mandamiento no tenía nada que ver con el cuarto mandamiento verdadero nuestro, porque ellos habían añadido tal cantidad de mandamientos al cuarto que era imposible el poder cumplirlo. Pero Dios no dice la palabra que no quiere sacrificio, sino misericordia. Entonces, si nosotros viniendo a la iglesia, hacia aquí, vemos que hay un accidente en la carretera, no seamos como aquellos que pasaban de largo porque era el día del Señor y no pueden perderse el culto por nada. No, tú puedes bajar y echar una mano a aquella persona y socorrerla. Eso es una obra de necesidad. Y están permitidas, y no solo permitidas, es que Dios no exige que lo hagamos. Si tú viniendo para la iglesia ves un accidente, o a tu vecino se le cala fuego a su casa, tendrás que echar una mano y apagar el fuego, o ir y socorrer a aquel accidentado. Es una obra de misericordia, y Dios mismo dice que quiere misericordia y no sacrificios. Así que, hermanos, hay obras de necesidad y hay obras de misericordia que no solamente están permitidas, sino que son requeridas por Dios en el día, aún en el día de reposo. No seamos como los fariseos, que ellos supeditaban al Señor por obedecer el día de reposo. Pero nuestro Señor Jesús dijo que Él es el Señor aún del día de reposo. Esto lo dijo nuestro Señor Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que los fariseos se empeñaban en cumplir el mandamiento, el cuarto mandamiento, hasta la última detalle, ya lo comentamos los detalles hace un par de semanas, de cómo ellos cumplían hasta lo más íntimo, hasta lo más pequeño de un mandamiento inventado por ellos. Pero Jesús dijo, no, estás equivocados. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Y con eso nuestro Señor Jesús no estaba quitando el cuarto mandamiento, no estaba abrogando el cuarto mandamiento. Lo que estaba haciendo era poner el mandamiento del cuarto mandamiento en su lugar. Dios es el Señor aún del día de reposo. Él estaba por encima del día de reposo. Los fariseos tenían que darle obediencia al Señor antes que al día de reposo. Pero no hacían eso. Ellos ponían el mandamiento antes que al Señor. Por eso le acusaban a Él de decirle que quebrantaba el día de reposo. Porque ponían su vista solo en cumplimentar el mandamiento, el cuarto mandamiento hecho a su forma, por encima del Señor. Y el Señor le dice, no, estáis equivocados. El Señor es Señor aún del día de reposo. Así que, hermanos, nosotros debemos acordarnos de este primer día de la semana que Dios nos ha dado para ser bendecidos por Él. Decía Juan Calvino, dice en uno de sus escritos, que el día del Señor es el día que Él trabaja en nosotros. Que tenemos 6 días para trabajar nosotros, o sea, para nuestras vidas, pero el día del Señor es cuando Dios trabaja en nosotros de una manera especial. Porque dejamos nuestros trabajos, dejamos nuestras labores, dejamos nuestras actividades cotidianas y nos ponemos en la presencia de Dios. Y Dios usa ese tiempo especial
para trabajar en nosotros, para trabajar en nuestras vidas, para trabajar en nuestras mentes, para trabajar en nuestros corazones, en nuestros deseos, en nuestros anhelos. Ese es el día que Dios ha bendecido y santificado para poder obrar en nuestras vidas de una forma especial. Una de las cosas que los hombres más carecen hoy en día y que menos pueden disfrutar es de tiempo. El hombre se queja de que no tiene tiempo. Se queja de que no tiene tiempo para estar con sus hijos. Se quejan los esposos que no pueden pasar mucho tiempo con las esposas. Y ciertamente que estamos así en un mundo que está tan estresado que falta tiempo a las personas. Y ciertamente es un problema muy grande, porque por falta de tiempo las relaciones se deterioran, se van rompiendo, por falta de tiempo, por falta de dedicación. Y es un problema que hoy en día el hombre viva de tal manera que apenas ve a sus hijos por el trabajo, o apenas ve a su esposo o su esposa porque trabajan fuera el uno del otro, y apenas coinciden en la casa. Es un problema, porque deteriora la relación. Y si esto es verdad en nuestras relaciones familiares, ¿cuánto no más grave es nuestra falta de tiempo para cultivar nuestra relación con Dios? Y ahí entra el cuarto mandamiento. Dios nos da un día entero para que podamos relacionarnos con Él de una forma íntima. Dios nos da un día entero para que disfrutemos de Él las 24 horas, si hace falta. Porque sabe que no tenemos tiempo. Y por eso dice, aparta todas tus labores, aparta tus trabajos, tus actividades, tus negocios. Y te dedico y te doy este día para que lo dediques a estar conmigo. Para restaurar esa relación, para que esa relación sea más íntima, para que esa relación sea mucho más fluida, mucho más importante. Aparta todas esas cosas y estate un día conmigo. Ciertamente el cuarto mandamiento significa eso, que tengamos un día para estar con el Señor y disfrutar del poco tiempo que empleamos para el Señor durante la semana, que tenemos que ir cogiendo 20 minutos por aquí, 10 minutos por allá. Señor, perdona que hoy no he podido orar, perdona que hoy no he meditado en ti, perdóname que hoy no he leído la palabra. ¿Cuántas veces nos pasa eso entre semana? Pero ese día del Señor, Él nos lo ha dado para que cultivemos esa relación. Sé que no tienes tiempo de la semana, sé que estás ajetreado con tu trabajo y con tu llamamiento para la vida, pero aquí te ofrezco este día. Acuérdate de estar conmigo en este día, para que podamos intimar y tú puedas ser bendecido y yo sea glorificado en ti. Hermanos, acordémonos del día del Señor. El amor exige tiempo. El amor exige tiempo. Y tenemos que dedicar tiempo a nuestro Dios. Si es que le amamos, tenemos que estar cuanto más tiempo mejor. Pero sobre todo en el día del Señor. Dice el Salmo 118, 24. Este es el día que hizo Yahvé. Alegrémonos y regocijémonos en él. Pero el mandamiento sigue diciendo: 6 días trabajarás y harás toda tu labor. Esas son palabras de Dios. 6 días trabajarás y harás toda tu labor. Dios soberanamente nos dice cómo debemos emplear nuestro tiempo. Es un mandamiento de Dios. 6 días trabajarás y 1 descansarás. Esto es el Dios soberano que nos dice cómo debemos emplear el tiempo, conforme a su ejemplo que Él nos dio en la creación. Pero es el Dios soberano el que nos está diciendo cómo debemos usar nuestro tiempo, porque el tiempo es un regalo que Dios nos da la vida cada día, nos da las horas del día. Son por gracia y misericordia de Dios que las tenemos y las podemos vivir, pero también es Dios soberano para decirnos cómo debemos emplear nuestro tiempo. Así que guardar el día del Señor no es una opción,
No es que quiera guardarlo o no quiera guardarlo, es que es un mandamiento por decreto del soberano Dios, que así lo ha establecido. Ha establecido que guardemos un día para Él y tengamos 6 días para su labor. Él nos da la pauta de cómo emplear nuestros días. Él sabe que tenemos que trabajar, Él sabe que tenemos que estudiar, pero nos ha dado 6 días para eso. Y el séptimo debe ser diferente. El séptimo no es para hacer un uso común, como los otros días de la semana. Es un día especial. Es un día especial y por lo tanto tenemos que darle un uso especial. Pero el séptimo día es Sabbat para Yahvé, tu Dios. Dice 20:10. El séptimo día es Sabbat para Yahvé, tu Dios. Así que el séptimo día para los judíos y el primer día para nosotros, el domingo, es algo más que un día normal. Dios habla de ese primer día de la semana para los cristianos como un día suyo propio. No hace falta que lo busquéis en la Biblia, pero lo voy a leer. Dice en Éxodo 31:13, y tú hablas a los hijos de Israel diciendo, de cierto guardaréis mis días de reposo. Levítico 19:30 dice, observaréis mis días de reposo y tendréis temor reverente de mi santuario, yo Yahvé. Ahora si podéis buscar Levítico 19:3. Buscarlo por favor en las Biblias. Levítico 19:3. Dice, cada uno temerá a su madre y a su padre, y guardaréis mis días de reposo. Yo Yahvé, vuestro Dios. No os volváis a los ídolos, no os haréis dioses de fundición. Yo Yahvé, vuestro Dios. Fijaros, aquí nos habla de guardar los días de reposo, que es el cuarto mandamiento. Pero también nos habla, al principio del versículo, cada uno temerá a su madre y a su padre, que es el quinto mandamiento de la ley moral de Dios. Y al final, casi al final dice, y no os volváis a los ídolos, ni os hagáis dioses de fundición. Es el segundo mandamiento. Aquí Dios cita 3 mandamientos del Decálogo, que es lo mismo de la ley moral de Dios, y entre ellos está el guardar el día de reposo. ¿Veis? Temerá a su padre y a su madre, quinto mandamiento. Guardaréis mi día de reposo, cuarto mandamiento. No os haréis dioses de fundición, segundo mandamiento. O sea que vemos que otra vez Dios incluye el cuarto mandamiento dentro de la ley moral, no en la ley ceremonial. Éxodo 20:12. No, perdón, Ezequiel 20:12, miradlo. Ezequiel 20:12. Les di también mi sabatot como señal recíproca, para que se supiera que yo Yahvé soy el que santifica. Mi sabatot significa mis sábados. Ezequiel 20:12. Les di también mis sabatot, es decir, mis sábados, como señal recíproca. ¿Qué significa esa señal recíproca? Significa señal entre ellos y yo. Una señal para el pueblo y yo, y Dios. Para eso les di mis sábados. Para eso les di mis días de reposo. Como una señal de comunión entre el pueblo y Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Les di mis sábados, les di mis días de reposo, como una señal de comunión entre yo y el pueblo. Entre Dios y nosotros. El día del domingo, el día del Señor, es una señal que Dios quiere estar con nosotros de una manera especial en el día que Él nos manda en el cuarto mandamiento. Y luego dice, porque soy el que los santifica. Ciertamente que cuando guardamos el día del Señor, Él nos santifica, como decía Calvino. Es el día que Dios obra en nosotros de una manera especial.
Aquí dice que Él nos da los sabatot como señal recíproca para que se supiera que yo, Yahvé, soy el que os santifica. En ese día especial Dios nos santifica de forma especial. Dios obra, trabaja en nosotros. Nosotros de trabajar, dejamos de trabajar para que Él trabaje en nosotros. Eso es lo que significa. Pero el mandamiento sigue diciendo en Éxodo 20:10: no harás labor alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu animal, ni tu extranjero que está dentro de las ciudades. ¿Qué es lo importante aquí? Lo más importante del día del Señor no es el descanso físico. Es importante porque también tenemos que descansar del trabajo, pero no es lo principal. El día de descanso no nos lo ha dado Dios para que físicamente descansemos de nuestro trabajo, que ya digo es parte también del día del Señor, pero no es lo principal, es secundario. Lo principal es que dediquemos ese día a la comunión con Dios, a deleitarnos en Dios, a estar en comunión íntima con Dios, a venir a la iglesia y por la tarde tener tiempo también para dedicarnos al cuidado de nuestras almas y regocijarnos y deleitarnos en Dios. ¿Por qué dice que sé que no es que el descanso físico es secundario? Bien, porque cuando Dios dio el mandamiento en Génesis, no lo dio con su palabra, lo dio con su ejemplo, descansando él al séptimo día. Ahí estaba Adán. Cuando Adán vio cómo Dios usó el tiempo, él entendió que él debía hacer lo mismo. Cuando Adán, Dios le había dicho que cuidara y guardara el huerto, él tenía trabajo que hacer. Antes de la caída, antes del pecado, Adán tenía trabajo, y era cuidar y labrar el huerto que Dios le había puesto. O sea que tenía trabajo. Y fue dado en el paraíso el trabajo, antes del pecado del hombre. Así que yo no sé por qué decimos algunos que el pecado es una maldición. O sea, el trabajo es una maldición. Al contrario, Dios le dio el trabajo a Adán cuando estaba en el paraíso. Aún no había pecado y ya tenía trabajo. O sea que no es el trabajo una maldición. ¿Cuándo fue una maldición, por así decirlo, el trabajo? Cuando pecó. A partir de ahí sabemos que la Biblia dice: por cuanto has atendido la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comas de él, maldita sea la tierra por causa tuya, con fatiga comerás de ella todos los días de tu vida. Espino y abrojo te brotará y comerás hierba del campo, con el sudor de tu rostro comerás pan. O sea que antes de la caída, el trabajo que tenía Adán no era fatigoso, no era un trabajo duro, era un trabajo simplemente de estar activo para cuidar lo que Dios le había dado, pero no tenía este componente de fatiga ni el componente de tener que luchar contra la naturaleza para comer el pan. Eso fue después de la caída. Esa sí que es una maldición, que tenía que el hombre ganarse el pan a base de luchar contra esa naturaleza que le daba abrojos y espinos. Es decir, que el trabajo se volvió algo vano para el hombre, porque tenía que luchar con todas sus fuerzas, y a veces ese esfuerzo era inútil. No daba los frutos que el trabajo exigía. Antes de la caída sí que daba los frutos que Adán libremente trabajaba en el huerto y lo cuidaba y lo guardaba. Así que, ¿por qué digo esto? Lo digo porque aquí entendemos ahora que el descanso físico no fue el primer propósito del día de descanso, porque Adán no se cansaba cuando estaba trabajando en el huerto y guardándolo según el mandamiento de Dios. Era una actividad que Dios le había dado para que no estuviera ocioso, pero no había el componente de fatiga. Así que cuando Adán entendió que debía reposar en el séptimo día, sabía que no era por el cansancio que tenía él, sino que tenía que dedicarlo a Dios. Este es el principal propósito del día del Señor. Así que esta es verdad que tenemos que descansar en el séptimo día, y más cuando alguien está enfermo en casa
y acaba de comer, pues seguramente tendrás debilidad y tendrás que descansar media hora, una hora. Pero eso no significa que tengamos que estar toda la tarde durmiendo. Eso no es guardar el día de reposo. Ah, pero es que yo no hago nada. Sí, pero no se trata de que estés inactivo. Se trata de que lo santifiques para Dios. Se trata de que tú te pongas en la presencia de Dios. No que te pases toda la tarde durmiendo. Aquí estoy cumpliendo el mandamiento que dice que no haga la hora alguna. Sí, pero no se trata de eso. El principal propósito del Día del Señor es santificarlo, es ponerlo aparte y dedicarlo para Dios. Así que, hermanos, tenemos un día que el Señor nos ha dado para su propia gloria y para nuestra bendición, para que podamos dedicarlo al Señor y deleitarnos en Él, cosa que no podemos hacer entre semanas. Yo creo que con esto hoy vamos a acabar. Solamente quiero decir algo antes, y es que el cuarto mandamiento también es un mandamiento de prueba. El día del reposo es un mandamiento que nos prueba a nosotros mismos cómo estamos delante de Dios. Es un mandamiento de prueba que nos enseña cuáles son nuestras prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Llega el Día del Señor, ¿mi prioridad cuál es? ¿Irme a comer fuera con los amigos? ¿Irme a hacer deporte? ¿Irme a ver deporte? ¿Irme a merendar? ¿Irme al cine? ¿O dedicarlo al Señor? Aquí vemos cuáles son nuestras prioridades, nuestras preferencias. Cada uno puede examinarse a sí mismo y preguntarse si en realidad nuestras preferencias y prioridades están como deben estar. Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios. O primero yo, segundo yo, tercero yo. Ahí podemos ver cómo estamos. Porque un cristiano que no esté un día consagrado al Señor, ciertamente es algo raro. El problema no está en el día de reposo, está en el corazón del cristiano. Así que tenemos que ordenar nuestras preferencias, tenemos que obedecer a Dios, pero sobre todo no, como decía al principio, como una carga, como una chaqueta de fuerza que nos ponen y que nosotros queramos hacer otra cosa y nos impide esa chaqueta de fuerza hacerla, sino simplemente amando a Dios. Os aseguro que si amamos a Dios como debemos amarlo, por encima de todas las cosas, ese día será un deleite y no será una carga para nadie que ame a Dios con todas sus fuerzas, con toda su alma, con toda su mente. No se trata de guardar los mandamientos de Dios a base de fuerza, a base de obligación. Se trata simplemente de que si amamos a Dios, queremos estar con Dios. Amar a Dios significa tener tiempo para Dios, como decía antes. Así que, hermano, yo no pretendo enseñaros que yo lo cumplo perfectamente, ni mucho menos, pero sí he comprobado que cuanto más lo cumplo, el Señor más me bendice en ese día. Y estoy seguro que esa bendición también está para toda la semana, pero en ese día os aseguro que si lo probáis y lo hacéis con ese propósito de estar con vuestro Padre, estar con vuestro Dios, disfrutar de Él, deleitaros en la palabra, deleitaros en la oración, deleitaros, os vais a ser los primeros que vais a sorprender de cómo Dios os bendice en ese día. Así que muchas gracias a todos y que Dios os bendiga.